va a estar en la palabra alguien muy querida por todos nosotros, así que les voy a pedir que le pongan mucha atención a lo que Dios va a hacer a través de ella. Es una gran mujer, madre de 5 hijos, con eso ya les dije quién era. Así que quiero que recibamos con un aplauso a Mitzi, que hoy día nos va a compartir la palabra. Buenos días a todos. Realmente da un poco de nervio, pero bueno, confío en que Dios tiene sus planes para el día. Hoy día quería empezar mostrándole esta foto. Si ustedes ven ahí, es un matrimonio, es una cena. Esta niña, a los pocos días de casarse, la pareja, el novio, decide no casarse y la deja plantada. Ella, en su dolor, en su pena, decidió que todo lo que ella había invertido en la cena, donarlo a familias que no tenían casa, a indigentes. Y ella, en esto de su dolor, en esto de cargar con esta pena, donó esta cena para 120 personas que no tenían casa. 120 personas que yo creo que nunca se imaginaron que podían comer cosas tan ricas, manjares. Imagínense que esta cena costaba 23 millones de pesos en plata chilena. Y ella pudo haberse quedado y haberse lamentado y haber llorado todo lo que tenía que llorar, pero ella decidió, en todo su dolor, donar esta cena a esta gente que no tenía casa. Bueno, estamos en una serie de mensajes que se llama El regalo de Jesús. Y esta semana me toca compartir Jesús, el pan de vida. Estamos en un tiempo de advenimiento, y para ustedes los que no saben qué es un advenimiento, es las semanas antes de Navidad. Estamos preparando para ese día. Hoy día quiero hablarles sobre el pan de vida. Como ya saben, la semana pasada el pastor Javier nos habló sobre Jesús, el agua de vida, y hoy día es Jesús, el pan de vida. Oremos. Padre amado, en el nombre de Jesús, yo quiero darte gracias. Gracias por este momento. Gracias, Señor, porque, Dios mío, tú eres el gran sol. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que tú abras nuestros corazones, Señor, a lo que tú quieres, Dios mío, hablar. Yo te digo, Señor, heme aquí, úsame a mí, que dispuesta estoy. Gracias, Señor. Espíritu Santo, ven y habla, Dios, a través de mí. En el nombre de Jesús. Amén. Quisiera leer Juan 6, del 25 al 35. Los que tienen Biblia, por favor. Dice así: cuando lo encontraron al otro lado, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús le respondió: la verdad es que ustedes me buscan, no porque han visto señales milagrosas, sino porque comieron hasta llenarse. No trabajen por la comida que se acaba, trabajen más bien por la comida que permanece y da vida eterna, que es la comida que el Hijo del Hombre les dará. Sobre él ha puesto Dios, el Padre, su sello de aprobación. Le preguntaron: ¿qué tenemos que hacer para llevar a cabo las obras que Dios exige? Jesús le respondió: la obra que Dios exige es que crean en aquel a quien Él envió. Ellos insistieron: ¿qué señal milagrosa harás para que al verla te creamos? ¿Qué puedes hacer? Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura. Les dio a comer pan del cielo. Jesús les respondió: les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo. Mi Padre es el que da el verdadero pan del cielo. El pan que da Dios es aquel que baja del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron: Señor, danos siempre ese pan. Jesús dijo: yo soy
el pan que da la vida. El que viene a mí no volverá a tener hambre, y el que en mí cree no volverá a tener sed. Mi pregunta hoy día es, ¿cómo saciamos esta hambre? ¿Cómo saciamos nosotros nuestra hambre? ¿Cómo podemos llenar estos espacios vacíos? Las mujeres por lo general siempre pensamos que cuando nos casemos vamos a poder llenar ese vacío. Pensamos en ese hombre ideal, en ese hombre romántico, pensamos en ese hombre y lo idealizamos y soñamos en ese hombre ideal. Los jóvenes siempre están pensando en la carrera, en dar esa PSU buena, en sacar el puntaje nacional y poder estudiar la carrera que tanto sueñan para poder viajar por el mundo. Y los hombres, en sus sueños, ellos piensan, pucha, cómo poder trabajar poco y ganar mucho. Siempre el hombre está pensando en cómo poder saciar esa hambre con lo que es el trabajo, poder ganar mucha plata, pero no cansarse tanto. Pero saben que nada de eso fue creado para saciar nuestra hambre. Nada de eso fue para quitar ese vacío. Nada de eso fue hecho para saciar esa hambre. Pero cuando te casas te das cuenta que el hombre no era tan perfecto, que el hombre tiene sus fallas, que el hombre ya no te trae flores como antes. Te das cuenta que ahí empiezan a verse realmente las caras quiénes son. Y te das cuenta que hay que seguir adelante nomás porque tomaste la decisión. El joven en su carrera se da cuenta que no era la carrera que le gusta, no es la carrera que lo hace feliz, no es la carrera que sueña, por lo tanto deja la carrera ahí botada, porque no es lo que él esperaba. Y el hombre se da cuenta que estamos en Chile, y lamentablemente aquí en Chile, para ganar un poco más, tienes que hacer hora extra y tienes que dejar a tu familia de lado. Porque nada fue hecho para saciar tu hambre. El único que fue hecho para saciar tu hambre, en Juan 6:35, dice, yo soy el pan que da vida. Jesús dijo, yo soy. La primera vez que sale en la Biblia la palabra yo soy es cuando Jesús se le presentó a Moisés en Éxodo 3. En Éxodo 3. Y se le presenta a Moisés y le dice, yo he visto el clamor de mi pueblo. Yo he escuchado sus oraciones. Por lo tanto, quiero que tú vayas. Quiero que tú vayas y libertes a mi pueblo. Pero Moisés no dijo, sí, yo voy. Moisés dijo, yo no soy capaz. Yo no puedo, dijo Moisés, yo no. Pero ¿sabes qué? El Señor le dijo a Moisés, yo sé que tú no puedes, yo sé que tú no, porque ¿sabes qué? Yo soy. Ahí Dios le dice, yo soy el que voy delante de ti, yo soy el que abro tus puertas, yo soy. Y hoy en día también Dios te dice lo mismo. Y aquí yo pensaba mucho en Rosita. Y yo creo, Rosita, que Dios te dice esto. Rosita, no eres tú. Es el gran yo soy que va delante de ti. Él es el que abre tus puertas. Y ninguna puerta se cierra cuando Él dice la palabra. Ninguna puerta se cierra. Yo soy el que te ha enviado, yo estaré contigo. Y Jesús hoy te dice, yo soy
el que va delante de ti. Cuando Dios le dijo, yo soy, a su discípulo, Él tomó la existencia. Él dijo, yo soy el único, el existente, el que está más allá de todo. Cuando le dijo a su discípulo, Él tomó la imagen de Dios y le dijo, yo soy. Jesús es tu proveedor. Jesús es tu esperanza. Jesús es tu refugio. Jesús es tu sanador. Si leemos Isaías 41:10, los que tienen Biblia, por favor, ayúdenme en esto, porque no puse todo. 41:10 dice, nadie, Isaías 41:10, no temas, pues yo estoy contigo, no te desanimes, yo soy tu Dios, yo te fortaleceré, yo te ayudaré, yo te sostendré con mi triunfante mano diestra. ¿Te das cuenta? No eres tú, es el gran yo soy. Él es el que abre tus puertas. Él es el único que puede sanar nuestro patrimonio. Él es el único que puede traer a un niño rebelde a los pies de Él. Muchas veces nosotros luchamos con nuestros hijos y peleamos y a veces nos desgastamos peleando. Pero el Señor te dice, no eres tú, yo soy. Yo soy el que hace esa tarea. Yo soy el que trabajo. Yo he puesto mis ojos sobre Él. Yo creo que muchos de nosotros, dame la otra, el yo soy. Dice, yo te escogí, yo te sostendré. Yo creo que muchos de nosotros hemos vivido esto. Hemos visto cómo Dios, en su infinito amor, nos ha sostenido en momentos en que nosotros pensamos que vamos a caer. El momento en que pensamos que ya no vamos a dar más, Dios nos sorprende y nos hace y nos sostiene. En Juan 6:35 dice, el que a mí viene no tendrá hambre. Dice, como podemos ver, muchos se acercaron a Jesús tan solamente porque Jesús lo alimentaba, porque Jesús hablaba bonito. Muchos se acercaron, así como yo les mostraba esta foto de esta gente indigente que era alimentado. Me dicen que, no sé, Rosita, si tú quieres venir a traducir. Sí, claro. Nuestros hermanos haitianos entienden mucho. Yo creo que también ellos necesitan ser bendecidos. J'aimerais faire un peu le résumé. Je crois que ceux qui ont la Bible en créole ou en français, il parlait des Jean 6, 30, Isaïe 41, que Dieu est le pain, Jésus est le pain de vie, on n'aura faim jamais. Et le monde en ce moment, les hommes, les femmes cherchent à diminuer cette faim dans le travail, dans la profession, dans l'argent, mais ça ne suffit pas. Seulement Dieu, seulement Jésus est le pain des vies. Et vers lui, on doit s'approcher. Là, il y avait marqué en Isaïe 41, moi je t'ai choisi, moi je te soutiendrai. Voilà. Un poco hablando para nuestros hermanos haitianos. El Señor les dice, yo soy. Yo soy el que le abre las puertas. Yo soy el que los sostiene. Yo soy. Je suis celui qui te soutient, je suis celui qui ouvre les portes. Dice, la palabra de Dios dice en Juan 6:35, el que a mí viene no tendrá hambre. Dans Jean 6, 5, il dit, celui qui vient en moi, il n'aura jamais faim.
Como podemos ver, muchos se acercaron a Jesús tan solamente porque los alimentaba. Il y en a beaucoup qui sont venus auprès de Jésus parce qu'il donnait à manger, Porque Jesús los sanaba. parce qu'il les guérissait, Porque Jesús hablaba bonito. parce qu'il parlait très bien, parce qu'il parlait joli. Y saben que hoy en día vivimos algo similar. Mais en ce moment, on vit quelque chose de très semblable. Muchos nos acercamos porque estamos enfermos, On se rapproche beaucoup de l'Église parce qu'on est malade, porque nuestros matrimonios están en crisis, parce que nos mariages sont en crise, porque ya no estamos cansados de lidiar con ese hijo rebelde. parce qu'on est fatigué de se bagarrer avec cet enfant qu'il y en a qui est rebelle. Y saben que Dios en su infinito amor Mais Dieu, dans son infini amour, nos sana, il nous guérit, nos alimenta, il nous alimente. trata con ese hijo rebelde. Il essaye avec cet enfant qui est rebelle. Pero el problema de nosotros es que siempre vamos a querer más. Mais notre problème, c'est qu'on en voudra encore plus. Toujours, on voudra encore plus. Porque el único que puede saciar nuestra hambre es Jesús. Mais parce que celui qui peut limiter notre faim est Jésus. El único que puede luchar contra ese mal hábito es Jesús. Le seul qui peut lutter contre cette mauvaise habitude qu'on peut avoir, c'est Jésus. Muchas veces los domingos venimos acá, recibimos una palabra poderosa, llegamos a la casa y la palabra fue robada. Souvent, on arrive au culte du dimanche, on reçoit une parole très puissante, une bonne parole, et on arrive chez nous, on oublie. ¿Y a quién le echamos la culpa de que la palabra fue robada? Adivinen quién sale en el baile. El diablo. Dice, este diablo miserable me robó. Et à qui on dit que c'est la faute, c'est toujours au diable, c'est le diable mystérieux. Il m'a volé cette parole. Pero ¿sabes quién esto no tiene nada que ver el diablo? Mais le diable n'a rien à voir là-dedans. Porque la palabra de Dios dice, el que en mí cree no tendrá sed. Parce que dans la parole, il y a marqué, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Tú puedes venir a Dios, tú puedes venir a Jesús. Tú puedes venir y ser sanado, tú puedes venir y restaurarte, tú puedes venir. Pero realmente tú crees. Tu peux venir à Jésus, tu peux être guéri, tu peux être sacié ta faim, il peut te donner tout ce que tu veux. Mais il faut vraiment croire en lui. ¿Tú crees que tu matrimonio puede ser restaurado? Tu crois que ton mariage peut être restauré? ¿Tú crees que Jesús puede cambiar tu carácter? Tu crois que Jésus peut changer ton caractère? Sabes que en esto muchas veces nosotros decimos, es que estoy tan viejo, Souvent on dit on est vieux, je suis vieux, je ne peux pas. ya no puedo cambiar. Je ne peux rien changer en moi. Pero sabes que Jesús te dice, no eres tú, te dice, yo soy. Mais Jésus te dit, c'est pas toi, c'est moi qui va le faire. El único que puede cambiar y el único que puede hacer que tu mal hábito cambie es Jesús. Le seul qui peut changer les choses en toi, ton mauvais caractère, tout ce qui ne va pas, c'est Jésus. Seulement lui. Y sabes que no te estoy hablando de cuánto tú tienes conocimiento de Dios. No te estoy hablando de que si tú crees que Dios existe, no te estoy hablando de eso. Je ne parle pas de combien tu connais Dieu. Hein? Quelle est ta connaissance en Dieu? Je ne parle pas de cela. Te estoy hablando de lo que tú crees aquí ha llegado acá. Porque la única forma que lo que tú puedes creer, lo que tú puedes saber en tu cabeza, es llegando acá Oui. y haciendo la transformación que necesitas. C'est quand ce que tu connais arrive dans ton cœur, finalement. C'est ça le contraire. Quand tu crois par la tête, mais que ça arrive dans ton cœur, et que Dieu est capable de le changer, là, c'est le bon moment. Y aquí yo voy a contarle algunas infidencias. Là, je vais vous raconter un peu de mon expérience. Hace más o menos un tiempo atrás, yo estaba lidiando con un tema de celos. La verdad, aunque no me crean, yo estaba luchando con el tema de celos. Il y a un certain temps, moi, j'avais un problème, j'étais jalouse. J'avais un problème de jalousie très grand. Y estaba haciendo un tema
con mi esposo, C'était porque très compliqué avec mon mari. la verdad de las cosas que yo por todo lo celaba, por todo, y ya no estaba siendo muy grato. Porque de repente íbamos en la calle y yo decía, ah, mira este. J'étais jalouse de tout, de tout, de tout, de tout. Je lui faisais des problèmes. On était dans la rue et elle regardait, puis je disais, ah, t'as regardé je ne sais pas où. En la noche soñaba que me engañaba. Et j'ai rêvé même la nuit qu'il me trompait. Y despertaba en la mañana, imagínate con el medio ánimo. Je me réveillais très mal le matin. Y sabes que yo empecé a ver que esto estaba afectando mucho nuestro matrimonio. Et je me suis rendu compte que cela affectait beaucoup notre mariage. Y tomé una decisión, Et j'ai pris une décision. no de separarme. Pas me divorcer, pas me séparer. La palabra de Dios dice que Él nos ha dado armas. La parole de Dieu nous dit qu'il nous a donné des armes. Y Él nos ha dado armas para combatir. Des armes pour combattre. ¿Y saben dónde están nuestras armas? Et vous savez où sont nos armes? Aquí. Dans la Bible, dans ce livre. Y un día yo decidí ayunar. Et un jour, j'ai décidé de faire un jeûne. Y le dije, Señor, hoy día yo quiero ayunar y entregarte esto que a mí tanto me está dañando. Seigneur, aujourd'hui, je vais mettre à jeûne et je vais te donner ce problème qui me attriste beaucoup. Y me levanté un día y le dije, hijos, ahí está la comida, ahí está todo, atiéndanse. Et j'ai dit un jour, je me suis levée, tout est là, vous faites à manger, Yo voy a ayunar. parce que je vais faire un jeûne. No ayunaba desde mucho tiempo que yo no ayunaba. Ça faisait longtemps que je ne le faisais pas. Ese día me levanté y le dije, Señor, hoy día quiero ayunar porque esto ya no está haciendo bien en mi matrimonio. Et un jour, je me suis levée et je me suis dit, Dieu, je vais faire un jeûne parce que cela ne fait pas du bien à mon mariage. Hoy día quiero entregártelo. Je te rends ce problème. Yo sé que estoy afectando a mi esposo, a mis hijos. Oui, je crois que ça affecte mes enfants et mon mari. Fue un día súper productivo. C'était un jour assez productif. Me puse a orar, J'ai prié, me di tiempo para leer un buen libro. j'ai lu un livre. Así que me tiré todo el día a ayunar. Alors, toute la journée, j'ai été à jeûne. Ya como a las 3 de la tarde me vino un dolor al colon, Vers 3 heures de l'après-midi, j'ai eu mal au ventre. que yo dije, Señor, perdóname por hasta aquí, nomás dejo este ayuno. Mais Seigneur, pardonne-moi parce que je ne sais pas où. Porque realmente me sentía mal. Je me sentais très mal. Pero sabes que siento que Dios ganó la batalla. Mais je pense que Dieu, il a gagné la bataille. El 29 de noviembre nos tocó el paseo por la empresa. Le 29 novembre, c'était la sortie avec l'entreprise. Ese fue mi día de prueba. Ça, c'était ma journée de preuve. Ustedes ya saben, piscina, Vous savez déjà, c'est la piscine niñas en traje de baño des femmes de bain. y mi esposo por ahí. Et mon mari qui se promenait par là. Pero sabes que me di cuenta que Dios había ganado la batalla. Mais je me suis rendu compte que Dieu avait gagné déjà la bataille. Porque ya no andaba molestándolo, ya no estaba agujoneándolo. Parce que je ne le dérangeais pas, ça ne me dérangeait pas non plus. Dios había sanado esa área que tanto nos estaba causando daño. Dieu avait guéri ce domaine qui nous faisait tellement de mal, la jalousie. Y sabes que Dios puede. Et tu sais, Dieu, il peut le faire. Hoy, si yo te contara toda la área en que Dios ha trabajado conmigo. Je vais vous raconter tout ce que Dieu a changé en moi. Y voy a cometer otra infidencia. Je vais vous raconter encore quelque chose. Sabes que yo soy una mujer de carácter fuerte. J'ai un caractère assez fort. Tengo 4 hombres. J'ai 4 hommes. Pero sabes que este carácter Dios no me lo dio porque a él se le ocurrió darme un carácter fuerte. Mais Dieu, il ne m'a pas donné ce caractère parce que comme ça, non. Mi madre a nosotros nos dejó cuando yo tenía 4 años. Ma mère nous a laissés quand moi j'avais 4 ans. Mi hermana tenía 5 y la más chiquitita tenía 1 año y medio. Ma soeur, elle avait 5 et la plus petite, 1 an et demi. Y nos dejó con mi papá. Et
Et il nous a laissés avec notre Père seulement. Y sabes que nosotros, 3 mujeres, tuvimos que aprender a defendernos. Alors, les 3 filles, on a dû apprendre à se défendre. Y con mi hermana mayor éramos una dupla. Et avec ma soeur l'aînée, on était un duo. Un día le dimos una paliza a un vecino, Un jour, on a frappé un voisin porque sabes que tuvimos que aprender a defendernos. parce qu'on a dû apprendre à se défendre. Tuvimos que aprender entre nosotras cubrirnos y protegernos. Entre nous 3, à nous couvrir, à nous protéger. Teníamos un papá increíble, On avait un papa incroyable, pero trabajaba todo el día. mais il travaillait toute la journée. Y mi abuelita tenía que cuidar a 11 hijos, más todos los nietos que se le quedaron ahí en la casa. Et ma mère devait garder 11 enfants, plus les petits-enfants qui étaient à la maison. Y sabes que Dios, yo creo que me dio este carácter para enfrentar todas las cosas que se me puso en el camino. Oh, la doctora lloró, Dios. Esa es una incidencia también. Hay que orar para que Dios me saque esta lágrima. Jackie. Et puis Dieu il m'a donné ce caractère justement pour cela, pour affronter, pour présenter cela. Pero sabes que cuando yo llegué a Dios, cuando yo llegué a Jesús, cuando estábamos ya en matrimonio con mi esposo, ese carácter ya no estaba siendo de bendición. Ese carácter me estaba alejando de mi esposo. Mais quand je me suis mariée, quand j'ai connu mon mari, ce caractère ne m'a pas aidé beaucoup au début. Et m'éloignait de mon mari. Y yo te digo, yo a los 12 años conocí al Señor. Quand j'avais 12 ans, j'ai connu Dieu. Pero recién a los 18, cuando llegué a la iglesia de la Viña, entendí lo que era gracia. Mais quand j'ai eu 18 ans, j'ai compris, quand je suis arrivée à l'église La Vigne, j'ai compris ce que c'était la grâce. Entendí lo que es honrar a mi esposo. J'ai compris ce que c'était honorer mon mari. No fue fácil, Ça n'a pas été facile. fueron muchas luchas, Il y a beaucoup de luttes que j'ai vécues. porque yo sentía que al yo tener siempre la última palabra, era lo que valía. Parce que je pensais qu'en ayant le dernier mot à dire, c'est ce qu'il fallait faire. Y en esto yo quiero dar gracias a Dios porque me dio un esposo, wow, de lujo. Et moi, je voudrais remercier Dieu parce qu'il m'a donné un époux qui Y si est un époux ustedes, de luxe. si ustedes supieran todo lo que tenía que soportar, lo pondría en un altar. Il a dû supporter. Amén. Gracias. ¿Sabes que Dios en su infinito amor puede transformar tu carácter? Et tu sais que Dieu, dans son infini amour, son amour infini, il peut transformer ton caractère. ¿Sabes que yo tengo la bendición de contar con 4 o 5 mujeres? 5 mujeres hermosas. J'ai eu bénédiction d'avoir 4 enfants. 5 mujeres que cada cierto tiempo vamos contándonos cómo estamos. Et l'aide des 5 femmes qui sont autour de moi, qui nous racontons, Vamos dándonos ánimo y cuando estamos así a punto de caer, nos alentamos. et quand on s'entraide, on parle entre nous, et quand il y en a une qui va tomber, l'autre la ramasse. Y nosotros las que tenemos carácter fuerte, deseamos ser como la Claudita. Anhelamos tener ese carácter que tiene Claudita. Y la verdad es que oramos para poder tener ese carácter, porque la verdad de las cosas es que sufrimos también. Sufrimos. Quand on a un fort caractère comme le mien, on souffre beaucoup aussi. Alors moi, je prie pour avoir un caractère comme Claudia, une femme qui est là, qui est très passive. Ouais. On rêve d'avoir ce caractère. Pero siento que Dios responde, Dios lo hace. Mais je sais et je sens que Dieu, il répond, il le fait. Yo la otra vez mandé un WhatsApp porque mi hijo Cristian se había quedado sin la lapicera.
Le jour, j'ai envoyé un WhatsApp, il nous a informé que son fils n'a pas passé son bac parce qu'il a fait une mauvaise inscription. Y la verdad de las cosas es que yo en mi dolor de mamá, en toda mi decepción de mamá, lo único que quería era matarlo. Et j'étais très déçue en tant que maman. La seule chose que je voulais, c'était de le tuer. Il a raté son bac. Así que tuve que tomar el celular y mandar un SOS a una de mis amigas. Alors j'ai envoyé un message à une de ses amies que je vous ai raconté. Y le dije, por favor, ora por mí. S'il te plaît, prie pour moi. Porque en este momento estoy quemando a uno de mis hijos. Parce qu'en ce moment, je ne sais pas ce que je vais faire avec ce fils. Y sabes que ella lo único que me dijo, Nitsi, calla, ora y espera. Et elle m'a dit en ce moment, ne dis rien, prie et attends. La verdad de la cosa es que después que pasó todo el revoloteo de que no me inscribí, de que pasó todo este huracán, mi hijo se acerca y nos dice, mamá, perdóname porque yo no hice bien esto. Et après toute la rage, tout ce qu'on était du raconte qu'on avait vu, mon fils est venu, il m'a dit, maman, pardonne-moi, parce que je n'ai pas bien fait. Y ahí pudimos llorar y pudimos orar. Et là, on a pleuré tous ensemble, et puis ensuite on a prié. Y darnos cuenta que no todo está perdido. Et on s'est rendu compte que tout n'est pas perdu. Darnos cuenta que Dios tiene planes de bien y no de mal. Et Dieu, il a des plans qui sont du bien et pas du mal. Que Él tiene un plan mucho más perfecto que el que yo puedo tener. Qu'il a un plan beaucoup plus parfait que celui que je peux avoir. Y yo le da muchos ejemplos míos, pero hoy día quiero darles también un ejemplo en la Biblia. Hoy Je estamos parle hablando de de mes exemples, mais moi je veux parler d'un exemple qui est sur la Bible. Y quiero hablarles de Job, Je vais vous parler de Job, un hombre recto, un homme intègre, un hombre bueno, un homme qui est très bon, un hombre que se levantaba todas las mañanas y daba ofrenda por sus hijos. qui se levait tous les matins et donnait des offrandes pour ses enfants. Porque él decía quizás a lo mejor en su fiesta ellos pudieron haber hablado algo mal de Dios. Así que él se levantaba y daba ofrenda por sus hijos. Même avant que ses fils commettent quoi que ce soit comme péché, il donnait des offrandes pour ses enfants. Pero ¿saben qué? A ese hombre tan recto y tan bueno se le quitó todo. Mais à cet homme si bon, si intègre, on lui a tout enlevé. Le quitó a sus hijos. Ses enfants, Yo creo que muchos acá somos papás. beaucoup De d'enfants. solo pensar en que un hijo se te muera, yo me voy con él. Porque realmente el dolor de una madre, el dolor de un padre perder un hijo, wow, imagínense el dolor de ese hombre. Y no perdió uno, los perdió a todos. Il a perdu ses enfants, il n'en a pas perdu un, il les a perdus tous. Et je crois qu'il faut se mettre à sa place, nous qui sommes des parents, de perdre un enfant à ma place. Je crois que si un meurt, moi je mourrai après, avec. Perdió su tierra, Il a perdu ses terres, su reputación, sa image, sa réputation. perdió su salud. Il a perdu sa santé. Imagínense los vecinos, cómo tienen que haber hablado. Imaginez les voisins, comme ils en ont parlé. ¿Qué habrá hecho este hombre? Qu'est-ce qu'il a fait comme péché pour être là? ¿Qué pecado cometió para que Dios trajera todo este mal? Pour que Dieu lui ait donné tout ce mal. Hasta su mujer le dijo, reniega contra Dios y muérete. Même sa femme lui a dit renie Dieu et meurt. Yo creo que nosotros las mujeres, por muy enojadas que estemos con el marido, no le vamos a desear la muerte. Je crois que même si on était très fâchés avec nos maris, on ne va pas lui souhaiter la mort. Pero ¿saben qué? Este Job, en el versículo Mais Job, dans le verset 42, 42, 4, 4, dice, se lo voy a como parafrasear un poco. je De vais oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. moi je t'avais entendu, mais maintenant mes yeux te voient. Imagínense que este hombre era recto, pero aún así en el último capítulo, él vino a decir, yo te había oído, yo sabía quién eras tú, yo sabía que tú existías, pero ahora mis ojos te ven. Cet homme qui était bon, intègre,
après tout ce qu'il a vécu, à la fin de ce chapitre, il dit je t'avais entendu, je savais que tu existais, mais maintenant mes yeux te voient. Job, a través de la tribulación, a través del dolor, pudo llegar a conocer a un Dios por revelación. À partir de ses douleurs, à partir de ses problèmes, de tout ce qu'il a vécu, Job il a connu un Dieu à travers la révélation. Y aquí también voy a cometer otra infidencia. A mis 30 años, con 4 hijos, en septiembre del 2008 me diagnostican cáncer de tiroides. Et moi, je vais vous raconter quelque chose encore. En septembre, alors que moi j'avais mes 4 enfants, on m'a diagnostiqué un cancer de la thyroïde. La verdad de las cosas es que después de pasar porque me habían dicho que tenía depresión, después me dijeron que tenía diabetes, llegué a un médico sola, porque ese día no me pudo acompañar mi esposo, y sin poner anestesia, sin decirme siéntate, me dice, ¿sabes que tus exámenes están malos? Tú tienes cáncer. Après avoir passé un long chemin de savoir ce que moi j'avais comme maladie, dépression, diabète, je suis allée voir un médecin, j'étais toute seule en plus ce jour-là, mon mari n'a pas pu m'accompagner, et le médecin, sans me demander de m'asseoir, il m'a dit, écoute, tu as un cancer. Ese día recuerdo que tomé el colectivo y me lo lloré todo en el camino. Alors je me rappelle que ce jour-là, j'ai repris la voiture pour venir chez moi, et je pleurais tout le chemin. Y el primer abrazo que recibí fue mi esposo que me dijo, tranquila, lo único que te puedo decir es que yo te amo. Et la première chose, la première personne qui m'a serré dans ses bras, c'était mon mari. Et il m'a dit, tranquille, sois tranquille, je suis là et je t'aime. ¿Sabes que yo no entendía lo que me estaba pasando? Je ne comprenais pas ce qui arrivait. Yo conocí al Señor de los 12 años. Je connais Dieu depuis les 12 ans. Yo decía, ¿por qué a mí? Je disais, pourquoi moi? Y lejos de acercarme a Dios, me alejé. Et au lieu de me rapprocher, je me suis éloignée de Dieu. Y no quería que nadie me hablara. Je voudrais que personne ne me Y parle. no quería que nadie sintiera compasión de mí. Et je ne voudrais pas de la compassion sur moi. Muchos me decían, pero ten fe, Dios te puede sanar. Tout le monde disait, et la foi, il peut te guérir. Y yo decía, ¿en qué momento dejé de perder mi fe? Mais je me suis dit, en quel moment j'ai perdu ma foi? Y le dije a mi pastor, ¿sabe qué? Yo no quiero seguir más, yo me voy. Et j'ai dit au pasteur, je ne veux pas continuer. Moi, je Necesito pars. estar un tiempo sola. J'ai besoin d'être seule. Porque yo en ese tiempo solamente veía mi miseria. Parce qu'à ce moment-là, je voyais seulement ma misère. Veía aquí mi ombligo, me veía yo. Je me voyais moi-même Y seulement. me lamentaba de lo que me estaba pasando. Et je me plaignais de ce qui m'arrivait. De las muchas veces que escuché decir, Dios te sana, Dios tiene planes de bien y no de mal. J'ai tout le temps entendu dire Dieu guérit. Il a tout le temps des plans qui sont bien, pas du mal. Yo cerré mis oídos y no quería escuchar nada de eso. J'ai fermé mes oreilles, je ne veux rien entendre de cela. Pasé 3 años. Lamentablemente el cáncer que yo tenía ya estaba ramificado. Cuando me lo sacaron tenía metástasis en los ganglios. Et ça a duré 3 ans. Finalement, quand on a enlevé mon cancer, il s'était déjà répandu. Por lo cual tenía que tener un tratamiento largo de radiación. Todos los años me hacían exámenes cada 6 y cuando ya estaba mal me lo repetían cada 3. J'ai dû faire un long chemin dans les traitements. Quand ça n'allait pas, les examens, il fallait les répéter tous les 3 mois, tous les 6 mois. Me acuerdo que en ese tiempo Claudia y Leo abrieron su casa para los grupos caseros. Je me rappelle que ce moment-là, Claudia et Léo, un couple était là, et ils m'ont aidé. Y la verdad que yo quise acompañarlos porque sentía que yo había sembrado algo en Claudia y quería estar con ellos cuando ellos abrieran su casa.
puis quand ils ont ouvert la maison, et moi je voulais être avec eux. J'ai senti qu'il y avait quelque chose qui devait donner et je me suis dit, bon, je vais être là. Ese día me senté y la verdad de las cosas es que estaba más fría que un pingüino. Et ce jour-là, je me suis assise chez eux et j'avais très froid. Y esos hermanos, cada uno, de uno en uno, se fue levantando y diciendo cómo yo había bendecido sus vidas. Et dans cette réunion, c'est une réunion qui s'en fait chez eux. Et l'un après l'autre, ils m'ont dit combien j'avais béni leur vie. Y fue ahí que empecé a volver de nuevo a la iglesia. Et c'est petit à petit que là, j'ai compris et je suis revenue à l'église. Sabes que en este arranque que yo tuve también arrastré a mi familia, arrastré a mis hijos, en una época donde mis hijos también estaban empezando su adolescencia. Et à ce moment-là, quand je me suis éloignée de l'église, j'ai éloigné mes enfants également. Et je n'ai pas compris qu'ils vivaient son adolescence. Y cuando yo volví, ya mis hijos no querían nada, porque la verdad de las cosas es que ser cristiano es aburrido. Alors, quand je suis revenue à l'église, eux, ils ne voulaient pas me suivre parce qu'être chrétien, finalement, ça se fait ennuyeux. Pero tienen la suerte de tener una mamá con carácter fuerte. Ils ont la chance d'avoir une maman qui a un caractère très fort. Ahí no había discusión. Là, il n'y avait pas de discussion. Là. Recuerdo que justo estaban en una etapa donde ellos tenían que irse a La Serena, los jóvenes, a un campamento. Y el tatán, el Cristian, el mayor, me dice, mamá, yo no quiero ir. Y la Valesquita me dice, tía, pero es que no hay que obligarlo. Et là, à ce moment-là, il y avait juste une sortie pour les jeunes de l'église qui partaient au nord du Chili, à La Serena. Et l'un d'eux ne voulait pas partir. Y la verdad es que yo le dije, aquí mando yo, así que él va o va. Et là, je dis, c'est moi qui commande. Toi, tu vas, et il n'y a pas d'autre réponse. Tu vas. Y la verdad es que tomar esa decisión fue la mejor que él pudo haber tomado. Et cette décision est très la bonne. Él dice, mamá, por primera vez pude escuchar la voz de Dios que me habló. Et quand il est revenu, il a dit, maman, c'est la première fois que j'ai entendu Dieu quand il m'a parlé. Dios en su infinita gracia y en su infinita misericordia también estaba trayendo a mis hijos que se habían alejado por mi culpa. Et Dieu, dans son amour, dans sa grâce infinie, il a créé mes enfants. Il les ramenait à cause de moi, ils s'étaient éloignés, mais là, il les a pris. Aunque yo llegué a la iglesia, no quería nada, no quería servir, quería estar ahí sentada y que nadie me molestara. Quand je suis arrivée à l'église, je voulais être assise, je ne voulais pas aider, je ne voulais rien faire, je voulais être assise et que personne ne me dérange. En el 2011 fallece una mujer muy importante para mi vida que fue mi abuelita. Et en 2012, il y a ma grand-mère qui est une femme très importante dans ma vie qui est décédée. Fue la mujer que nos crió. C'est la femme qui nous a élevés. Y la verdad es que el cáncer tiene mucho que ver con el estado de ánimo. Et c'est vrai que la maladie du cancer a beaucoup à voir avec notre façon d'être. Y al hacerme los exámenes estaban súper malos, súper alterados. Et les examens n'ont pas été bien à cette période-là. Y tuve que hacerme radiación. J'ai suivi une radiothérapie. La radiación significaba tomarme una pastilla y estar 3 días aislada en un lugar sola. Solamente de repente me tiraban el almuerzo. Mi hijo Lucas me tiraba un beso, me decía así. Pero tenía que estar sola en ese dormitorio. Et pendant cette période-là, pendant la radio qu'on m'a fait, il fallait prendre un médicament, un comprimé, et je devais être seule pendant 3 jours, isolée de ma famille. Alors on m'a ramené juste à nourrir, et mon petit-fils, enfin mon fils le plus petit, il m'envoyait des bisous seulement, on ne pouvait pas me toucher. Ese día cuando yo le dije a Dios, agarré una almohada, me puse la almohada en la boca y grité y lloré y le dije, Señor, ya no doy más. Ce jour-là, j'ai pris un oreiller sur ma bouche et j'ai crié et j'ai dit, Seigneur, j'en peux plus. Después de tanto tiempo me había rendido.
après tellement longtemps, Después de tanto tiempo le dije, ya no doy más, je lui ai dit, Seigneur, j'en peux plus. ayúdame. Aide-moi. ¿Y sabes qué? Dios en su infinito amor, en su infinita gracia, ese día como que si tú y yo estuviéramos hablando, Jesús me dice, sea que tú vivas o sea que tú mueras, tú eres mía. Ce jour-là, j'ai entendu la voix de Dieu et il m'a dit, dans son infini amour, sa grâce infinie, il m'a dit que tu sois morte ou que tu vives, tu es à moi. Eso que yo tenía aquí en mi cabeza, eso llegó acá. Ce que j'avais dans ma tête. Hizo una transformación. Quitó el temor, quitó el miedo. Hizo una transformación. Pero yo no tenía que quedarme ahí engolosinada con lo que Dios me había dicho. Yo podía quedarme ahí y decir, Dios me habló. Pero Dios no quería eso. Et je ne pouvais pas rester là. Dieu, il avait fait une transformation, il avait enlevé ma peur, ma crainte. Et je ne pouvais pas dire, Dieu m'a parlé. Non, je devais faire quelque chose, je ne devais pas rester là. Al domingo siguiente me acerqué al pastor y le dije, Pastor Javier, quiero pedirle perdón. Et le dimanche d'après, je parle au pasteur et je lui dis, Pasteur, je veux te demander pardon. Perdón porque me alejé, perdón porque no quise servir más a la iglesia. Pardon parce que je me suis éloignée, parce que je ne servais pas à l'église. Y hoy día le digo, quiero servir a la Et iglesia. aujourd'hui, je te dis, moi, je veux servir dans Quiero l'église. empezar a servir en mi Je iglesia. vais commencer à servir dans l'église. ¿Sabes que bastó tan solo ese gesto para que Dios comenzara a moverse de forma extraordinaria? Et il a fallu seulement ce geste pour que Dieu commence à bouger dans ma vie d'une façon assez extraordinaire. Y lo primero que hizo, aunque ustedes no lo crean, al tiempo después quedé embarazada. Et la première chose qu'il a fait, pour que, même si vous ne le croyez pas, je suis restée enceinte. Tenía 4 hijos hombres. J'avais 4 enfants, garçons. Pero cuando fui al doctor, no fue lo que me dijo, estaba embarazada, sino que me dijo, mujer, estás sana. Et c'est pas, quand je suis allée chez le médecin, il m'a pas dit tu es enceinte, il m'a dit non, femme, tu es guérie. Porque si no estuvieras sana, no podrías tener hijos. Parce que ça n'avait pas été guéri, il n'aurait pas pu avoir des enfants. Dios me había sanado. Dieu m'avait guéri. Y Dios me estaba mostrando una muestra maravillosa de su amor. Et il était en train de me montrer son amour merveilleux. Al poco tiempo nos dimos cuenta que ese embarazo era algo que yo había deseado desde mucho tiempo. Et on s'est rendu compte que cette grossesse, je le voulais depuis longtemps. Era algo que solamente yo y Dios sabía. Seulement Dieu et moi, on le savait. Era la niñita. Et c'était une petite fille. Era tener esa niñita que tanto anhelaba mi C'était corazón. avoir ces petites filles que moi je voulais tellement. Y sabes que Dios lo cumplió. Mais Dieu, il a donné. Dios me dio esa niñita Il m'a hermosa. donné ces petites filles, ces belles petites filles. Dios selló su pacto de sanidad Dieu con m'a esta dit. niña. Et il a tout guéri avec cette petite fille. Como le decimos nosotros, la guinda de la torta. Comme nous disons, c'est la cerise sur le gâteau. Y sabes que creo que yo si hubiese seguido lamentándome, no hubiese visto todas las maravillas que Dios tiene para mí. Je crois, j'ai compris à ce moment-là que si j'avais continué à me lamenter sur mon sort, j'aurais pas vu toutes les merveilles que Dieu avait pour moi. Hoy día tengo 4 hombres J'ai 4 hommes que no siguen al Dios de la mamá, qui ne servent pas les dieux de sa maman, que siguen a su propio Dios, qui suivent leur propre Dieu, que aman a Dios. qui aiment Dieu. Tengo un matrimonio que de a poco ha sido restaurado. J'ai un mariage que petit à petit il a été restauré. Y no es que ya hemos logrado tener una familia feliz, yo siento que es una pelea que tenemos que dar diariamente. Je ne sens pas que c'est une famille qui est heureuse. Jour à jour, on doit se battre pour cela. Pero he aprendido que es el gran yo soy Mais que j'ai el que appris da la pelea. que c'est lui, le grand je suis, qui donne la bataille à notre place. Y yo hoy día quiero animarte
Je voudrais aujourd'hui, Yo no sé cuál es la pelea que tú estás dando. je ne sais pas quelle bataille, Yo no sé qué es lo que tú necesitas que te haga clic, oh Señor. je ne sais pas dont tu as besoin aujourd'hui, Estás luchando contra un mal hábito, mais tu luttes contre une mauvaise habitude, estás luchando con tu carácter, tu luttes contre ton caractère, estás luchando con ese hombre que no quiere servir a Dios. tu luttes avec cet homme qui ne veut pas servir Dieu. Yo hoy día quiero invitarte a que tú te rindas a Dios Je veux t'inviter aujourd'hui que tu te rendes à y que Dieu le digas, yo no puedo. et que tu lui dises, je ne peux pas. Tú sí, Señor. Et toi, tu peux. Tú sí puedes. Tú sí puedes restaurar mi matrimonio. Tú sí puedes cambiar mi carácter. Tú sí puedes transformar a mi hijo. Tú, Señor, sí puedes. Je veux faire dire ce matin, tu peux, Dieu, transformer ma vie, tu peux transformer mon mariage, tu peux changer mon fils, tu peux. Acá solamente hay una muestra del infinito amor que Dios tiene. Là, il nous montre seulement son amour infini. Y me gustaría que pasara mi hijo para que pudiera cantar una canción. Je voudrais que mon fils vienne pour qu'il puisse nous chanter. Y a través de esta canción yo quiero invitarte a que vengas Et à travers cette chanson, je voudrais y que te puedas rendir. qu'il vienne devant pour rendre. Que puedas decir de oídas que había oído, mas ahora mis ojos te Et tu peux rendre toutes tes luttes, tu les rendes devant Dieu et dire, j'ai écouté, je savais que tu existais, maintenant je te vois.